En el confín de ciudades que aún laten bajo la apariencia del orden, existe una senda invisible que pocos logran advertir. Una senda hollada por individuos que no buscan riquezas ni reconocimiento, sino un refugio ante un porvenir que para ellos ya ha comenzado a resquebrajarse en silencio. Los preparacionistas no surgieron de delirios contemporáneos ni de fantasías futuristas. Su origen se remonta a las primeras comunidades que vieron en la naturaleza no un aliado, sino una fuerza despiadada capaz de reclamar cuanto la mano construyera. Desde ese entonces, aquellos que decidieron no confiar su destino a promesas ajenas, cultivaron el arte de la prevención. No fue en nombre de un temor infundado, sino como un acto de voluntad férrea ante la certeza de que la estabilidad es solo un velo delgado que oculta la inminencia del caos. Hoy esa misma filosofía persiste entre quienes observan los muros de la civilización con ojos escépticos. Ellos no aguardan señales en el cielo ni tambores en la tierra. Su preparación es meticulosa, casi ritual. Bajo sus techos se esconden reservas de alimentos cuidadosamente preservados, sistemas de purificación de agua que no dependen de redes convencionales, herramientas que podrían sostener la vida en los entornos más implacables. Cada objeto, cada plan, es una respuesta silenciosa a la fragilidad que acecha bajo la corteza del orden cotidiano. Lejos de la imagen caricaturesca que los presenta como figuras aisladas envueltas en paranoia, los verdaderos preparacionistas son arquitectos de su propio destino. Cada semilla plantada, cada rayo de energía solar capturado, cada manual de supervivencia estudiado hasta el hastío, conforman una red de resistencia personal que busca trascender cualquier colapso inminente. No esperan ayuda de más allá de su perímetro. Son sus propios centinelas en un mundo que para ellos se encuentra siempre al borde de la quiebra. En los valles ocultos y los bosques profundos, algunos han edificado verdaderos bastiones de autonomía, moradas que no dependen de cables ni oleoductos, pequeños mundos donde el pulso de la vida no está encadenado a las fluctuaciones de los mercados, ni tampoco a las débiles promesas de estabilidad. Allí, en el corazón de la tierra que se niega a ser domesticada, se preparan para el tiempo donde cada recurso será escaso y cada error irreversible. Lejos de las ciudades donde los edificios rascan el cielo y las calles vibran con promesas digitales, los preparacionistas entienden que la continuidad no depende de algoritmos ni cadenas de suministro. Depende de la tierra que aún se puede trabajar con las manos, del agua que aún se puede purificar con fuego, y de la mente que se puede templar en la adversidad sin perderse en el pánico. El conocimiento ancestral relegado a márgenes oscuros de la modernidad resurge en sus prácticas. Técnicas para conservar los frutos de la cosecha sin depender de circuitos eléctricos, modos de encender el fuego sin más ayuda que la astucia y el temple, cartografías mentales que sustituyen las coordenadas digitales que podrían desaparecer en un instante. Para ellos, cada habilidad es un ladrillo más en la fortaleza silenciosa que han decidido construir contra los vientos invisibles de la calamidad. La red de los preparacionistas es una maraña discreta, sin líderes ni banderas. Se comunican en susurros, en encuentros esporádicos, en páginas dispersas que intercambian saberes y advertencias. No buscan construir nuevas torres de poder, sino escapar de las ruinas que saben que se alzarán cuando las estructuras actuales se desplomen bajo su propio peso. Mientras tanto, los rituales de la sociedad persisten, celebraciones, avances, sueños colectivos que tiñen el cielo de promesas, y bajo esa luminiscencia, los preparacionistas afinan sus refugios, revisan sus inventarios y perfeccionan sus rutas de escape. Saben que el desenlace no llegará envuelto en señales espectaculares, se infiltrará como un veneno lento, un deterioro silente que devorará las bases invisibles del bienestar aparente. Cuando la penumbra se cierna, cuando el estrépito se disuelva en un susurro de ruinas, su senda se desplegará con la naturalidad de quien ha esperado toda una vida para caminarla. No habrá discursos ni clamores, solo el sordo batir de pasos decididos, alejándose de las ciudades que se desploman bajo su propio espejismo. La senda de los preparacionistas no es una huida ni una renuncia, es una afirmación silente de continuidad, un juramento táctico ante la vastedad indiferente del devenir. No buscan redención ni gloria, solo el derecho ancestral de persistir, de alumbrar una chispa en la oscuridad de la historia. Suscríbete.